La discopatía es la enfermedad degenerativa de los discos intervertebrales que comúnmente afectan a la columna lumbar y es una causa muy frecuente de dolor lumbar a cualquier edad. En las imágenes se ve el desgaste del disco, se ve un disco deshidratado, un disco de menor altura, que en el fondo anatómicamente está destruido, enfermo, y por lo tanto eso es lo que lleva a que deje de producir el efecto normal de amortiguación entre las vértebras, que es su función principal. La discopatía, esta enfermedad degenerativa discal, realmente hoy en día no tiene una causa conocida. Nosotros partimos de la base que existe una predisposición genética personal para que las personas la desarrollen, y lo que existe son factores de riesgo detonantes: trabajos pesados, mala condición física, el hábito del tabaquismo. Son condiciones que se asocian con un empeoramiento de la discopatía o un inicio precoz de la sintomatología asociada a ella. La verdad es que puede llegar a aparecer en personas muy jóvenes, hasta alrededor de los 20 años. Hay estudios que hablan que en países desarrollados la incidencia en la población de lumbago, dolor lumbar por enfermedad degenerativa discal, se alcanza a ver hasta en el 4,5% de la población total. El síntoma principal, el síntoma cardinal, es el dolor. Es un dolor de la región lumbar, un dolor central, un dolor que es no siempre muy intenso, pero persistente, que eventualmente se agrava o se hace sentir más con el uso, con el movimiento, con la carga, con el cargar pesos, con la flexión, vale decir, en todos los momentos en que la persona está utilizando de manera específica su columna lumbar. Con el avance de la enfermedad, en las personas en que esta discopatía se mantiene sin tratamiento a lo largo de los años, pueden ir apareciendo otros síntomas. La aparición de hernias lumbares, que puede provocar ciática o dolor hacia las piernas por compresión del nervio ciático, es una de las más comunes, pero siempre en la esfera de la presencia de dolor, y un dolor que en general con las terapias tradicionales analgésicas es difícil de controlar. En general en medicina uno maneja dos tiempos clave. Uno son los dolores agudos que llevan muy poco tiempo de evolución, pero que por su intensidad generan una gran incapacidad. Yo me levanto un día y amanezco con un dolor en la región lumbar muy severo, muy incapacitante, que me impide la movilidad, la flexión normal, el hacer mi vida normal. Ese tipo de dolor, aunque lleve muy poco tiempo de evolución, va a meritar una consulta, uno, para manejar el dolor con las técnicas que nosotros en la medicina tradicional tenemos que ofrecer, y dos, para eventualmente ubicar una causa considerando la severidad del dolor. Por otro lado, cuando el dolor no es muy intenso, no es muy severo, pero se cronifica, esto es, más allá de 6 semanas, 8 semanas, en que la persona consistentemente mantenga un dolor lumbar pese a haber hecho uso de algunos analgésicos comunes, de los tradicionales, ya es un motivo para consultar, porque ese tiempo de evolución, esas 6, 8 semanas, ya escapan de lo que nosotros entendemos como una lumbalgia o un lumbago mecánico benigno, y amerita entonces estudio. En primer lugar está el aspecto clínico, está la presencia del dolor lumbar con estas características que mencioné, un dolor axial, un dolor de la línea media, de la región lumbar, que es pesado, que es persistente, no muy intenso, pero sí molesto por la persistencia a lo largo del día. Y nosotros, después de realizar un examen clínico lo más completo posible, en el cual también se van intentando identificar otras condiciones asociadas, pasamos al estudio imaginológico, que es la clave. El estudio imaginológico hoy en día básicamente consta de dos pilares. Uno,
la resonancia magnética, que nos permite ver las estructuras blandas, discos, ligamentos, nervios, y de esa forma podemos establecer un diagnóstico de la situación en reposo. La resonancia es un examen que se hace con el paciente acostado en una camilla de espalda y eso nos da una imagen. Y eso se debe usualmente complementar con una radiografía de pie y con posiciones dinámicas, vale decir, al paciente se le hace un movimiento de flexión y de extensión para identificar calidad del hueso, deformidades que se hayan pasado por alto en la resonancia y sobre todo manifestaciones francas de inestabilidad de la columna. En general, el dolor lumbar por enfermedad discal o por enfermedad degenerativa discal debe seguir un principio que es muy importante y que es el principio de la proporcionalidad y de la gradualidad. Eso significa que, entendiendo que esto es una enfermedad que provoca dolor, nosotros debemos ser muy cautelosos en tener una gradualidad en el inicio de este tratamiento y siempre partir por lo más simple y lo más básico. Vale decir, una primera etapa, un primer piso, son los analgésicos, algunas medidas físicas básicas, el calor local, algunas medidas básicas de electroestimulación hogareña, máquinas que existen, que se venden en el comercio, y como decía, la analgesia común. Una segunda etapa agrega analgésicos más potentes, antiinflamatorios más potentes y el concurso de ya terapia física especializada, kinesiología. Cuando todas esas técnicas conservadoras no resultan, es en ese momento en que nosotros empezamos a considerar la realización de terapias más invasivas. Estamos hablando de infiltraciones de antiinflamatorios, infiltraciones de corticoides y, en casos más severos, entendiendo por severidad un cuadro clínico doloroso que persiste en el tiempo, pese a todas estas medidas que hemos hecho, algunos tipos de cirugía que van a ir también variando en cuanto a su complejidad. Eso es como el estándar que hoy en día se reconoce y se realiza en la mayor parte de los centros del mundo. La terapia celular surge y tiene su campo y su nicho justamente en este tipo de pacientes que, habiendo probado todo tipo de terapias conservadoras, menos complejas, persisten con la enfermedad sin control, con un dolor que se mantiene en el tiempo y que, por supuesto, incapacita y dificulta la calidad de vida. La terapia celular regenerativa lo que busca es detener y eventualmente mejorar y regenerar, ¿no es verdad?, los tejidos que se han ido degenerando a lo largo del tiempo en este contexto de la enfermedad discopática. Existen distintos tipos de terapia celular que van desde la fracción vascular estromal, el plasma rico en plaquetas, hasta las terapias más complejas con células mesenquimales expandidas, que nosotros lo que buscamos es, por un lado, aliviar la condición, pero lo que es más importante y quizás sea el sello de esta terapia es actuar como una alternativa segura y confiable frente a cirugías más complejas, cirugías con un riesgo no menor y que tampoco ofrecen, como ninguna terapia en medicina, garantía absoluta de éxito. Por lo tanto, estamos hablando de una terapia segura que se presenta como una alternativa terapéutica a cirugías más complejas en pacientes que ya han probado todo tipo de terapia menos agresiva, menos invasiva. La discopatía, entendiendo que existe una predisposición personal y genética, que realmente uno no es mucho lo que puede hacer, lo que uno sí puede hacer desde siempre es intentar atacar aquellos factores que pueden descompensarla, potenciarla o transformarla en sintomática. Vale decir, una persona tiene su disco gastado, pero no se ha dado cuenta porque no le ha producido un dolor relevante hasta que ocurren ciertas cosas. Y ahí es clave la condición física. Aquí, si la persona es capaz de tener una masa muscular abdominal, dorsolumbar, de las extremidades inferiores, va a ser capaz de darle un soporte a esa columna que le va a permitir funcionar con normalidad, aun cuando tenga estas estructuras con un grado de desgaste importante. Por lo tanto, la condición física, el hacer deporte, actividad física,
virtualmente de cualquier tipo es fundamental, tanto en la prevención como luego en las etapas de tratamiento de esta condición. Por otro lado, desde el punto de vista ambiental, de las cosas que nosotros hacemos, el ser humano hace normalmente y que lo perjudica, está identificado que el tabaquismo es un hábito que definitivamente ayuda a que la degeneración de estos tejidos sea más rápida y por lo tanto se vuelva sintomática antes de tiempo. En cuanto a las actividades, una persona sana, una persona que tiene una buena condición física, aun cuando tenga discopatía, debiera estar en condiciones de hacer una vida, por ejemplo, laboral, bastante normal. Entonces, los trabajos, las actividades muy pesadas incluso, muchas veces no son problemas. Sí lo son cuando la persona no está bien preparada físicamente.